Bueno, la idea hoy es hablar de lo que es esta brújula cosmológica que estoy diseñando. Esta brújula cosmológica tiene un objetivo principal, que es ser un sistema de reflexión diseñado específicamente para aprender a reconocer y también a balancear potenciales. Entendido que cada uno de estos colores que nos conforma están relacionados. Y como están relacionados, dependiendo del equilibrio, del balance que haya entre unos y otros, pues va a resultar un evento, una personalidad, una situación. Todas las cosas tienen esta dinámica que inclusive va a llegar a representar la forma como el ADN empieza a duplicarse y empieza a hacer todas sus mecánicas de dos en dos. Esa estructura de dos en dos la usa la naturaleza muchísimo. Entonces, para comenzar, yo quiero hacer un reconocimiento a Andrés Susunaga porque encontré que él fue el creador de este sistema que ahorita todo el mundo conoce como el Ikigai. La historia es la siguiente. Yo el año pasado, en el grupo de trabajo, con las personas que me estaban ayudando a hacer las redes, pues estábamos hablando del tema del propósito vital y de hacia dónde enfocar toda la publicidad. Y ellas me dijeron que había un sistema que se llamaba el Ikigai, que era muy bueno para esto del propósito. Entonces, desde ese momento me interesó muchísimo porque vi que ese esquema tenía los 8 elementos, igual que el I Ching que había estudiado toda la vida, tenía esos mismos 8 elementos. Entonces, inmediatamente quise ver cómo casaban el I Ching con este sistema del Ikigai. ¿Qué pasa? Encontré la semana pasada un podcast en el que Andrés Susunaga estaba hablando de cómo se le había ocurrido la idea de estas 4 preguntas con estas 4 combinaciones. Y para mí eso fue algo increíble porque por mucho tiempo, ¿no? Desde el 2016 yo estaba estudiando en Cosmograma con Robert Martínez y con Andrés Zaragoza. Y con ellos, pues, esta estructura estaba implícita, pero nunca me hablaron del Ikigai ni del sistema, porque obviamente, ya vamos a ver cómo lo cuenta él, había como una pelea ahí con la autoría del sistema. Entonces, en la entrevista, que está en inglés, acá junto voy a juntar el link para los que quieran escucharla completa. Andrés revela que el concepto del diagrama le llegó como una inspiración repentina. Cuenta que él en esa época estaba meditando muchísimo y en ese momento, que era alrededor del 2012, era cuando estaban formando la escuela de astrología Cosmograma. Y este esquema era parte de lo que ellos estaban construyendo, de su forma de ver la astrología. Y vamos a ver que él lo que quiso hacer fue un esquema que le ayudara a simplificar lo que tenía una carta astral. Este esquema nace de la astrología como una forma de entender la astrología y la relación que tiene con la psicología. Entonces, este diagrama, él cuenta que primero lo compartió con Borja Villaseca, que en un libro que publicó que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Él incluye esta idea de Andrés Usunaga y lo invita a realizar cartas natales de todos los estudiantes para ayudarlos a descubrir su propósito de vida, ¿no? Cuando él estaba en la Universidad de Barcelona desarrollando todo un proceso, un máster en desarrollo personal. ¿Cuál es ¿Cuándo ocurre esa fusión con el concepto de Ikigai?
Andrés creó inicialmente el diagrama para compartirlo dentro de su círculo de amigos y su comunidad. Y lo que cuenta en el audio es que un día ese esquema lo compartió en Facebook y de pronto se hizo viral. Y tanto fue que empezó a ser traducido al inglés y empezó a rondar ese esquema aparentemente sin autor. Ya cuando pasó al inglés como que perdió todo su rastro y todo su origen. Entonces, una de estas personas que lo recibió en Estados Unidos se había fijado que había un estudio que decía que en Okinawa, en Japón, las personas vivían más de 100 años y eran muy longevas. Y que eso ocurría porque ellos manejaban una filosofía que se llamaba el Ikigai y que tenía mucho que ver con su propósito de vida, que ellos eran muy conscientes de que todos debían tener un propósito que seguir. Entonces a esta persona se le ocurrió pues coger el esquema, que era un esquema para encontrar el propósito, y por el otro lado coger el Ikigai, que era una tradición que se podía vender como milenaria, y eso hizo que el esquema explotara y se volviera el sistema japonés recién descubierto sobre, ¿no? el conocimiento personal. Pero finalmente, ¿no? Esto, pues no fue un robo, en cierta forma, de la idea, ¿no? O un uso que se salió de las manos. Entonces, al final parece que Andrés trató de pelear la cosa, pero esto finalmente decidió dejar ir, ¿no? La pelea y lo vio como que era una idea que era universal y que, ¿no? Si no había sido él, de pronto otra persona también habría podido encontrar el mismo esquema. También, pues en el audio aprecia que el esquema que él creó tuviera esa trascendencia tan grande, ¿no? En el mundo del autoconocimiento. Él cuando creó el sistema de los círculos, lo que se conoce como el diagrama de Venn de conjuntos, no sabía nada particularmente del Ikigai ni de la cultura japonesa. Él estaba pensando en astrología. Entonces, es muy posible que haya muchas cosas en el Ikigai que no correspondan al esquema, porque tienen dos raíces completamente distintas. Entonces, esto es importante entenderlo para poder desarrollar el sistema, porque sabemos que ya no estamos tratando de reproducir un sistema milenario, sino que estamos trabajando con un esquema racional hecho en este milenio para ayudarnos a conocernos mejor. Entonces, por eso, en este momento estoy basando todo lo que vamos a ver adelante en, primero, ese reconocimiento a uno de mis grandes maestros. Yo diría que, ¿no? Andrés Usunaga cambió mi vida completamente y me dio a conocer ese mundo de la astrología psicológica que es una fantasía.